¿Se oye por ahí detrás? ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale, es que estamos probando aquí el tema del sonido. Me alegro que se oiga bien. Bueno, buenas tardes a todos. ¡Ay, qué bien! Me han arreglado esto. ¡Qué bien! Gracias a Dios. Ya pues pueden poner los folios, porque a veces se caían y era un rollo, porque estabas predicado y tenías que estar pendiente de los folios. Gloria a Dios por los hermanos que trabajan y que ponen sus dones al servicio de la obra. Amén. Bueno, pues animaros a comprar paellas en primer lugar, ¿vale? Porque esto es como todo, cuanto más paellas compréis, menos pasta tendréis que poner los papás al final, ¿eh? Esto es para vosotros, así que es una inversión en vuestros hijos. Las paellas salen deliciosas, el precio 3 euros, más barato que en cualquier sitio, y te aseguro que llevas más carne, más arroz y más pollo, y conejo y de todo, todo, ¿eh? Una maravilla, ¿eh? Hacemos polvo a las tiendas del barrio cuando nosotros hacemos paella, y a 3 euros. ¿Qué más puedes pedir? Nada, ¿verdad? Vida cristiana, los chicos vendiendo, así que os animo, el domingo lo estaremos anunciando, ya nos dirán con quién están haciendo las listas. Pero bueno, ahora mismo con Daniela, si alguien no podéis esperar, Daniela, apúntame 3. Ya vamos a dar ejemplo, el pastor ahora que da ejemplo, apúntame 3 para mí. Ya no puedo esperar, ya estoy ansiado con la paella del domingo que viene, amén. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a tratar de ser breve, conciso. Os pido atención porque vamos a estar hablando de algunas cosas que tienen símbolos, ¿vale? Entonces, si no, no nos vamos a enterar. Vas a decir, pero qué hombre más raro, ¿no? ¿Qué ha dicho hoy, no? Estamos hablando sobre el tabernáculo. ¿Os acordáis? Sí. La semana pasada dimos una introducción y hoy vamos a estar hablando sobre el atrio. Es imposible hablar en 35 o 40 minutos sobre esto, por eso he tratado de resumirlo al máximo que se puede, pero se podría estar estudiando, vamos, simplemente con las columnas y el simbolismo de los colores y todo esto podríamos pegarnos pues 2 o 3 semanas hablando solo sobre este tema, pero bueno, por lo menos para que tengamos una visión del tabernáculo. Vamos a ver las cosas destacadas. En Éxodo 27, 17 nos dice, bueno, déjalo ahí, ¿vale? Voy a leer yo. El otro dice, y para la puerta del atrio era una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus bases. Rodeando el tabernáculo había un patio, un recinto de 87 pies por 177 pies, es decir, unos 26 metros y medio por unos 54 metros. Eso era todo lo que rodeaba el tabernáculo. Y había una abertura, que era la puerta del tabernáculo, por donde se entraba. Y esta puerta era la línea de entrada a la presencia de Dios. Cuando tú entrabas al tabernáculo había un lugar donde todos podían entrar, que era el atrio. Luego había un lugar santo donde ya no todos podían entrar, y un lugar santísimo donde solamente podía entrar el sacerdote. Pero a lo que era el patio, a lo que era el atrio, todo el mundo podía acceder. Pero solamente había un lugar. Es decir, cuando tú entrabas por esa puerta, simbolizabas que te estabas acercando a la presencia de Dios. Había un solo lugar, y era una abertura de 20 codos, más o menos, y estaba localizado por el lado oriental, frente a las tiendas de los sacerdotes y la tribu de Judá. Es decir, frente a la tribu de Leví y a la tribu de Judá. La tribu de Judá llevaba la alabanza, la tribu de Leví eran los sacerdotes. La puerta del tabernáculo estaba orientada hacia donde estas dos tribus hacían o tenían su campamento. Esta entrada estaba cubierta por una cortina de lino compuesta de 5 de diferentes colores, los cuales representan a Jesús. El azul nos habla de Jesús que descendió del cielo. El púrpura de su divinidad. El carmesí de la sangre que Él derramó por toda la humanidad, ya que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y el lino torcido representa la gloria perfecta de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Había 4 colores con 4 significados diferentes. Es necesario saber que para poder obtener la salvación, para poder tener comunión con Dios, para poder llegar a Dios no hay otro camino. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino para llegar a Jesús, al Padre, que no sea Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Esta puerta era ancha,
tenía unos 10 metros. Imagínate una puerta de 10 metros, ¿vale? Era hermosa, los colores, imagínate, ¿no? Yo me imagino la puerta, he visto algunas diapositivas de esas a colores, ¿verdad? Y verdaderamente era hermoso, era un lugar digno. De hecho, se suponía que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Era un lugar que fue construido por Dios con unas normas concretas, con una situación concreta, con unos elementos concretos donde Él iba a habitar. Pero ¿por qué tan ancha? Porque una puerta de 20 metros, si solamente iba a pasar, pues simplemente porque la puerta tan ancha simboliza el amor de Dios, quien desea salvar a todo el mundo. Todo el mundo puede entrar a la presencia de Dios. Todo el mundo tiene acceso a través de Jesucristo a la presencia y al perdón de los pecados. Por eso es una puerta tan ancha, porque habla del interés que Dios tiene de que todos se salven, de que no haya ni uno solo que se pierda. Había 4 columnas. Tampoco es casualidad. Jesús se revela en 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? A ver. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 evangelios. Había 4 columnas y Jesús se revela en 4 evangelios. Ellos presentan a Cristo con su vida y su resurrección como el único camino para acercarse al Padre. Y también los 4 evangelios representan los 4 puntos cardinales desde donde, del norte, del sur, del este y del oeste, vendrán a encontrar salvación en Cristo Jesús. Las 4 columnas simbolizan los 4 evangelios y los 4 puntos cardinales donde serán llamados las personas para aceptar a Cristo. Estaba el altar de bronce. Dice, harás también un altar de acacia y le harás cuernos en sus 4 esquinas y lo cubrirás de bronce de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Primero estaba la puerta, luego estaban las 4 columnas, después estaba el altar de bronce. Y había en sus esquinas cuernos. Los cuernos en sus 4 esquinas nos hablan del poder de sacrificio. Para sacrificar debía de ser un animal perfecto y santo. Y puro, perdón. Hay muchas veces que cuando hablamos del pasaje este en que Jesús entra al templo y se lía ahí a patadas y echa a la gente que estaba allí y les dice, habéis hecho de la casa de mi padre un lugar de comercio, un lugar de maldición. A veces pensamos que es que pues Jesús no se enfadó, ¿no?, de que estuvieran allí comerciando. Que sí, que yo estoy seguro que le molestó. Por eso a mí no me gusta que se hagan negocios en la iglesia. La iglesia no es un lugar para hacer negocios, ¿vale? Y sobre todo porque luego hay malos entendidos, y hay discusiones, y hay malos temas. Pero ¿sabes qué? Jesús se molestó por algo mucho más profundo. Mirad, cuando el pueblo iba una vez al año a expiar sus pecados y llevaba los animales, no podía ser cualquier animal, no podía ser cualquier paloma, no podía ser cualquier cordero, no podía ser cualquier animal. Tenía que ser un animal que habían tenido que estar cuidando durante todo el año. Un animal con un peso, con unas medidas y con unas características establecidas por Dios. ¿Y sabes lo que estaba haciendo esta gente? Algo muy sencillo. Es decir, tú no pegues ni chapa en todo el año. No te preocupes de tener cardero, palomos, nada. Tú vienes aquí y antes de entrar a la iglesia yo te vendo el cordero. Y vas y lo sacrificas y tus pecados te son perdonados. ¿Me estáis entendiendo? Es decir, habla de la ley del mínimo esfuerzo. Y recuerda, para acercarte a Jesús hace falta sacrificio. Porque Jesús fue el sacrificio perfecto. O sea, el enfado de Jesús fue más allá. Es decir, estaban abaratando la sangre de Jesús, estaban abaratando el precio de la salvación. Y estos llegaban ahí, compraban la paloma, daba igual que estuviera tuerta, que le faltara una pata, sin pluma, daba igual. La compraban, lo pagaban, la sacrificaban y aquí ya estaba todo listo. Y Jesús dice, no, esa no es la idea, eso no es lo que se os mandó. El tema no es así. Por eso se enfada hasta el punto que los echa de allí. ¿Sabes? Estos cuernos significan que tenía que ser un animal puro, sin mancha. Representa a Jesús, quien no tuvo pecado. El pecador, al colocar la mano sobre la cabeza del animal, lo que hacía era transferir su culpa a ese animal que moría en redención a sus pecados. Esto era el sacrificio. También nosotros hemos arruinado nuestra vida, muchos de nosotros, a causa de nuestros pecados.
a causa de nuestras malas decisiones, a causa de empeñarnos de vivir una vida fuera del orden y la voluntad de Dios, muchos de nosotros hemos arruinado completamente nuestra vida. Y hay una sola manera de escapar: encontrar a un sustituto que muera en nuestro lugar, un inocente. ¿Y sabes qué? Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Por eso tú y yo tenemos redención de pecado, porque Jesús ocupó el lugar que te correspondía ocupar a ti y a mí. Ese altar era accesible para todo el pueblo, era de bronce. El bronce habla del juicio de Dios. Y este se había levantado para ofrecer esos sacrificios. Esa fue la manera que Dios utilizó para perdonar pecados sin dejar de darle importancia a su justicia. Este mueble era hecho de madera de acacia, madera que representa a la humanidad de Cristo y que era resistente al fuego, y encima estaba recubierta por bronce. El bronce está relacionado con el juicio. La serpiente que Moisés levantó en el desierto era de bronce y era un tipo de Cristo. El número 21:9 dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Era una tipología de Jesús. Aquel que mire a Jesús será salvo. El problema es que luego estos eran muy cerriles, eran muy ceporrines, el pueblo este de Israel. ¿Y sabes lo que hacen estos con esta serpiente? Esto es curioso. ¿Tú sabes lo que hacen? Estos cogen y la desmontan y se la llevan con ellos. Y luego les pega el punto, la vuelven a construir, la vuelven a montar y adoran a la serpiente. Y lo que era una bendición se transforma en una maldición, porque levantan un ídolo de algo que Dios les había dado. Es tremendo, ¿eh? La psicología del ser humano. Y a veces esto pasa, ¿verdad? ¿Tú has visto a jugar alguna vez a Rafa Nadal? ¿Lo habéis visto jugar? ¿Habéis visto a su entrenador, el Tony Nadal? ¿Sí? Pues este tipo siempre lleva la misma gorra. Ganó el primer Roland Garros, se colocó una gorra y nunca más se la ha quitado. Se cree que gana porque le da buena suerte. Y tú fíjate, siempre lleva la misma gorra. Y de Oye, siempre lleva la misma gorra, blanquita. Yo creo que ni la lava. Tremendo, pero el ser humano es así. De verdad. Dios nos bendice con algo y a veces ya todo siempre se tiene que hacer de la misma manera. Porque es la manera en la que Dios nos ha bendecido y la película no es así. ¿Vale? Esto es, imagínate, Dios les levanta, que encima les levanta una serpiente porque ellos habían pecado, habían metido la pata, o sea que encima era para solucionarles el tema, y estos son salvos y luego cogen, la desmontan y la adoran. Tremenda la psicología del ser humano, ¿verdad? El juicio de Dios, en vez de caer sobre nosotros, cayó sobre Jesús. Él fue el herido de Dios, Él fue el que llevó el castigo de toda la humanidad por cuando se hizo pecado por todos, y gracias a su sacrificio nosotros somos sanados y somos salvados. En este altar ocupaba el primer lugar del recinto del atrio. Las demandas y los derechos de Dios habían de ser satisfechos antes de poder gozar la comunión con Dios. Es decir, no se podían acercar a un Dios santo si no era por medio de un sacrificio. Y a veces nosotros somos tan guays que pensamos que nos podemos acercar a Dios de cualquier manera. Pero la historia no es así. La gracia de Jesús no es para que tú te acerques a Él de cualquier manera. El velo no se rasgó para que tú entres ante Él de cualquier manera. Recuerda que cuando te acercas a Dios, te estás acercando a un Dios santo. Y debes de acercarte con reverencia y respeto. No podemos ir a cualquier Dios de cualquier manera. No podemos acercarnos a Dios como nos dé la gana. Debemos de entender que estamos hablando de un Dios santo, de un Dios puro, y debemos de acercarnos a Él, por lo menos con reverencia y con temor de Dios. El altar de bronce era el primer objeto sagrado, era el primero en el orden de la experiencia del pecador y el primero en importancia. Nuestro acercamiento a Dios tiene que ser a través del sacrificio. A veces pensamos que podemos acercarnos a Dios y Dios nos recibe. La Biblia dice que al que a mí va, yo no le echo fuera. Pero ¿sabes qué? Vas a tener que sacrificar cosas en el altar de Dios. La Biblia dice, ¿qué quiero de ti? ¿Qué pensáis que quiere Dios de nosotros? ¿Qué pensáis? A ver.
La Biblia nos enseña una cosa: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y por qué te dice tu corazón? Porque de ahí nacen tus deseos, tus sueños, tus metas, cosas que a veces vas a tener que sacrificar por servir a un Dios santo. ¿O no? ¿Vosotros no habéis tenido que sacrificar cosas? Yo sí. Y cosas que me gustan, y cosas que a lo mejor no son demasiado malas, pero he tenido que dejarlas por amor a Dios, porque para acercarte a Dios hay sacrificio. A veces vendemos un evangelio demasiado barato. A veces vendemos un evangelio que solo es gracia, pero el evangelio no solo es gracia. El evangelio es sacrificio. El evangelio es: si alguno quiere ser mi discípulo, agarra tu cruz y me sigues. ¿Cuál es tu cruz? ¿Tu orgullo, tu temperamento, tu mal humor, tu envidia, tu codicia, tu mentira? ¿Cuál es tu cruz? El alcohol, las mujeres, la fiesta. ¿Cuál es tu cruz? ¿Qué tienes que sacrificar cuando te acercas a Dios? ¿Qué es? Porque ni más ni menos es lo que Dios nos exige. Dame, hijo mío, tu corazón. Quiero habitar en tu corazón. Y a veces, no pasa nada, Dios siempre, fíjate, es un Dios tan bueno. Sí, recuerda, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Dios es lo que tú quieras, pero recuerda algo: Dios también es un Dios justo. Y lo que siembres, recogerás. También es un Dios justo, y no debemos de olvidarnos de estas cosas. Por eso el altar habla de sacrificio, de la justicia y de la santidad de Dios. El altar era cuadrado, y tampoco era porque por cualquier cosa. El ser cuadrado representaba la igualdad y la estabilidad. Para Dios todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas, y en Dios hay estabilidad. Era una pieza con 3 dimensiones, lo que indica que el sacrificio que se realizaba en dicho altar significaba un sacrificio que llegaría a toda la humanidad. El sacrificio que se realiza sobre el altar, el sacrificio que se realizó sobre la cruz, tiene una estabilidad indestructible. Se construyó con madera de acacia, material procedente de la tierra, una madera que duraba muchísimo, y venía a ser un símbolo de la humanidad de Jesús, pero sin pecado ni corrupción. Sus varas, las varas que veis eso que transportaban, es un mensaje para nosotros de que somos los portadores para las buenas nuevas de la humanidad. Nosotros portamos la presencia de Dios y debemos de darlas a las personas que nos rodean. Fue recubierto por bronce. El bronce simboliza el juicio. El bronce le da consistencia al altar, lo que nos habla de la gran fortaleza y resistencia de Dios, tipificando a Jesús, que fue capaz de soportar el juicio de Dios sobre el pecado. Cristo se hizo carne, es decir, madera, se hizo humano, para que Él pudiera ser juzgado por nuestros pecados a través del bronce. Esta madera recubierta con bronce resistía el fuego que había constantemente. Hay un significado de las medidas. El número 5 predomina en el tabernáculo. Este número significa la gracia de Dios. El número 3, las 3 profundidades, está asociado con la deidad, porque son 3 personas en un solo Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su altura era de 3 codos y estaba sobre una base de 5 por 5, demostrando la gracia perfecta de Dios que sobreviene sobre la tierra, proveniente de un Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Era una tipología de la redención de Jesús a través de nuestros pecados. Había unos cuernos, hemos dicho que también había cuernos en el altar. Podemos ver cómo el sacerdote ponía la sangre sobre esos cuernos al realizar la ofrenda por la expiación del pecado, y recibían perdón. Todo parece indicar que cuando esta sangre se derramaba, la misericordia de Dios era movida para el perdón de los pecados. Estos cuernos son símbolos de la misericordia de Dios. Para recibir el perdón por el pecado, la sangre de la ofrenda debía de estar sobre los cuernos. Y a veces esto
lo vemos y, ¿verdad? Y nos hablan de Jesús y a mí cuando me hablaban de Jesús y me hablaban de pecado, a mí a veces al principio debo de reconocer que las cosas pues como que me sonaban a chino. Yo recuerdo que la primera vez que fui a un culto, por llamarlo culto, porque no eran cultos, luego había, pero a una reunión, nosotros cuando yo conocí a Jesús, teníamos devocionales todos los días por la mañana. Nos levantábamos a las 7:30 de la mañana y teníamos un devocional hasta las 8:30 y después desayunábamos y a las 9 nos íbamos a trabajar y a hacer las tareas del día. Pero yo recuerdo que cuando la primera vez que yo fui a un devocional cristiano, yo llegué a un sitio por la tarde y cuando me levanté por la mañana veía así como a 10 o 12 personas, nunca se me olvidará eso, en una casa pequeñita en medio de un barrio musulmán, porque estábamos rodeados por gente musulmana. Estábamos en el barrio de Jadú, en Ceuta, muy cerquita del barrio del Príncipe. Y yo veía, era una casa, todavía os lo estoy contando y lo veo, ¿no? Y era un comedor súper rectangular y como todas las casas árabes tenían muchas escaleritas, muchos arquitos, ¿verdad? Y nosotros nos poníamos ahí a cantar a las 7:30 de la mañana. Imagínate, el morito de enfrente alucinado en colores. Y nosotros estábamos ahí, Señor, gracias, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y yo recuerdo que lo primero que me impactó es que, claro, yo llegué allí y veía gente cubierta de tatuajes de la cabeza a los pies. Hoy en día los tatuajes se hacen porque a la gente le gusta. Cuando en mis tiempos se hacía, pues el que había estado preso, el que era un delincuente, el que era... Vale, hoy en día la gente se tatúa porque le gusta. Antiguamente no era así, ¿vale? Y cada persona pues se tatuaba por determinadas cosas. Y yo recuerdo que veía ahí gente tatuada de la cabeza a los pies, gente que me decía, no, yo he estado 5 años en la cárcel, 7, y yo decía, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿No? Y todos ahí cantando y dando palmas, y yo decía, estos están todos locos. Yo soy un drogadicto, pero estos están de la cabeza, tendrían que estar en el psiquiátrico, no aquí cantando, ¿qué les pasa? Y cantándole a Dios, y Jesús te ama, y Jesús te puede salvar. Y yo decía, ¿esta gente qué le pasa? ¿Qué se han tomado? ¿Qué beben estos por las mañanas? Y fue tal impacto eso en mi vida, que yo dije, wow, si la vida de este hombre ha cambiado, ya él ha entendido el valor de la muerte de Jesús, y él ha entendido que Dios lo ama, yo también puedo entender que Dios me ama. Y el día que yo entendí el amor de Dios, mis problemas con las drogas se terminaron. El día que yo entendí el amor de Dios, mi vida cambió. El día que entendí que un hombre puro, santo, había muerto por mí, ese día mi vida cambió y dejé de reírme de las cosas de Dios, porque yo le decía a Dios, tú no te metas conmigo, y al diablo, por si existía también, tú tampoco te metas conmigo, yo voy a mi bola. Vosotros por vuestro camino y yo por el mío. Y así lo solucionaba todo. Yo ni para uno ni para otro, yo por el medio, ¿vale? Pero por si acaso existía uno y existía otro, pues yo les decía a los dos, tú tranquilo y tú también, ¿vale? No vaya a ser que luego existieran y fíjate, ¿no? Entonces, cuando yo entendí ese sacrificio, cuando a mí me hablaron de Jesús, de la cruz, que yo había escuchado, porque había estudiado en un colegio católico de curas y eso, entonces yo ya había escuchado lo que era la cruz, yo ya había escuchado quién era Jesús, de una manera diferente, pero lo había escuchado. Pero cuando a mí me enseñaron que era posible tener una relación con Dios, que había una puerta para llegar, Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Cuando yo entendí que había una puerta que me podía acercar a Dios y que podía entrar por ella, mi vida comenzó a cambiar. Y es algo que debemos de entender, o sea, no fue en vano. Lo que allí sucedió, lo que esto simboliza, no es una tontería. La cruz no es algo bonito, no es algo... No, la cruz fue algo serio, algo duro y donde se pagó un precio muy requete, muy alto. Y no debemos de tomarnos a jiji, jaja, lo que sucedió en ese monte, porque no es una tontería. Tú puedes creerlo o no puedes creerlo, pero lo cierto es que no se puede negar lo que sucedió. Lo cierto es que la figura de Jesús impactó de tal manera al mundo que nuestro tiempo se rige por antes de Cristo y después de Cristo. Fue tan brutal la irrupción de Jesús en medio de esos tiempos que marcó la historia. Es tremendo. Así que debemos de ver estas cosas. El perdón de los pecados. Era necesaria la sangre de un hombre inocente.
Y había una cuarta cosa, la fuente. Éxodo 30, del 17 al 21 dice: continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse. La colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. En ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar y presentar la ofrenda quemada a Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no muera, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia a través de las generaciones. Esta fuente estaba colocada entre el altar de bronce y la tienda, y se usaba para la purificación. Por eso, si os habéis fijado, hay en las iglesias católicas, cuando tú entras, hay una pila, ¿la habéis visto? Donde la gente mete la mano y se presigna para entrar a la iglesia. No es una tontería, hay una razón, ¿vale? Para que esa pila esté ahí, no es que al cura le gusta, hay una razón. Simboliza un tipo de lavamiento, o cuando tú haces esa señal, pues como que ya tienes acceso, ¿vale? Ya puedes entrar a lo que es la iglesia. Este mueble también era de bronce pulido y era brillante como si fuera un espejo, y nunca disminuía su brillo. No tiene una medida específica, es lo único que no tiene medida. No se nos da la medida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo grande, ni lo profundo. Solamente nos dicen que es una fuente, imagínatela, ¿vale? No nos dicen nada de ella. Y no tiene ninguna medida. ¿Y sabes por qué? Es porque Dios, en su proceso de santificación, no tiene límites. Dios no tiene límites. ¿Amén? ¿Lo crees o no? Amén. ¿Tú crees que Dios tiene límites? No. Dios puede hacer lo que quiera, como quiera, donde quiera y cuando quiera. No podemos limitar el poder de Dios. El poder de Dios es ilimitado. Los espejos y el agua son tipos de la palabra de Dios. En el altar de bronce está la sangre para quitar el pecado, y la fuente de bronce es para mantenerse limpio constantemente para entrar a la presencia de Dios. Santiago 1, 23, 24 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Cada uno se mira en el espejo. Cuando tú te miras en el espejo, pues tú cuando te levantas por la mañana te lavas la cara, ¿no? ¿O no? ¿Sí, no? Normalmente en casi todos los cuartos de baño hay espejos. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Aunque sean chiquitillos, pequeñijos, ¿no? Pero, ¿no? Aunque tengas que cogerlo con la mano y mirarte a fascículos, pero hay un espejo y tú te miras, ¿no? Te miras el pelo, te peinas, ¿no? Yo por eso lo tengo corto, para no perder el tiempo peinándome. Sí, cuando eso, ¿vale? Salgo rápido. Te miras, te lavas la cara, ¿no? A ver si tienes alguna legaña, ¿verdad? Y te lavas. Porque has estado durmiendo y puedes haber sudado, tienes, ¿verdad? Cuando uno se mira al espejo y se ve desarreglado, se arregla. En el nuevo pacto, con Jesús, el creyente entra en el sacerdocio y al que pertenecen todos los miembros de la iglesia para servir a Cristo. Y por tanto tiene que ser la necesidad de ser purificado cada día. La Biblia nos dice que la palabra nos limpia. La palabra es el agua que purifica nuestra vida. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra nos habla, Santiago, de que nos limpia y te purifica y te santifica. Observamos más una vez la necesidad de la santidad en todo lo relacionado con el servicio a Dios. Por eso el sacerdote debía pararse junto a los 100, lavarse las manos y los pies antes de llegar a la mesa de los panes, al candelero y al altar de incienso, que eso estaba un poquito más para adelante y seguiremos hablando de ellos. La fuente era de bronce sobre una base de bronce. Estaba colocada entre el altar y el tabernáculo de reunión. Dentro de la fuente había agua. Para poder entrar al tabernáculo, Aarón y sus hijos, es decir, los sacerdotes, tenían que lavarse las manos y los pies. Para ministrar delante del altar y ofrecer las ofrendas, tenían que lavarse las manos y los pies. El material usado fueron espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Después de ser construido, fue ungido con aceite 7 veces para santificarlo.
Hay algunas curiosidades de la fuente, no se da ninguna explicación de su forma, no se dice nada respecto a sus dimensiones y peso, no hay instrucción alguna del modo de llevarla de un lado, porque se la llevaban. Cuando no iban haciendo fuentes nuevas cada vez. Cuando se llevaban el tabernáculo se llevaban todo. Imagínate qué follón, ¿no? Transportar y desmontar todo aquello. Y estas curiosidades yo creo que simplemente Dios se reserva, ¿no? Siempre ese toque de secreto, ¿no? De intriga, ¿no? Simplemente porque nos muestra que la gracia de Dios es sin límites, es ilimitada. El poder de Dios es ilimitado. Después de recibido el perdón, para poder llegar al tabernáculo de reunión, a tener un encuentro con Dios, tenemos que limpiarnos con la palabra de Dios. El altar nos enseña lo que Jesús hizo por nosotros, ofreciéndose a Dios en nuestro lugar. Él fue nuestra propiciación, nuestro sustituto y nuestro redentor. Nos enseña que el pecado es juzgado en el creyente con fines disciplinarios y para retribución de obras. Es decir, conforme hagas, darás cuentas a Dios de tus acciones, igual que yo de las mías. Nuestros pecados ya han sido perdonados, expiados, pero toda obra tiene que llegar a juicio para recompensa o pérdida de la misma. La fuente nos enseña lo que hace en nosotros el Espíritu Santo juntamente con la palabra de Dios, purificarnos y llenarnos. Ante esa fuente nos encontramos lavados, santificados, justificados y aceptados por la sangre de Jesús. ¡Wow! Tremendo. Dios lo ha hecho todo. El altar tenía que ver con los pecadores, el altar tenía que ver con los sacrificios. Pero, no sé si la fuente, ¿con quién tenía que ver? A ver, ¿con quién pensáis? A ver si me habéis escuchado. ¿Con quién? El altar tenía que ver con los pecadores. ¿La fuente? ¿Para quién era la fuente? ¿Pero para quién? No. El altar era para los pecadores. La fuente para los sacerdotes. Y tenía que ver con su separación para entrar en el santuario y poder adorar. La fuente nos habla del proceso de la gracia santificadora de Dios obrando en la separación de sus hijos. Recuerda que tú eres un sacerdote. La Biblia te dice que eres un sacerdote. Es decir, que cuando pases del altar te laves las manos para entrar en la presencia de Dios. Lava tu vida para poder ministrar en la presencia de Dios. La enseñanza espiritual para nosotros es que llegamos a la santificación después de pasar por la cruz. Nuestra limpieza espiritual es prioritaria y es necesaria. Dejarnos juzgar por la palabra y la obediencia a ella son requisitos imprescindibles para que nuestras vidas sean bendecidas y podamos ser útiles a la obra de Dios. La obediencia a la palabra, la obediencia a lo que Dios enseña, es necesaria para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios. Recordemos que el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies antes de servir. Si no, moría. ¡Wow! Moría. Nosotros también tenemos que guardarnos limpios o nuestra vida espiritual no prosperará. Si nosotros no nos mantenemos limpios delante de Dios, nuestra vida espiritual no va a prosperar. Siempre vamos a estar igual. Dios ha provisto la palabra para que te laves, para que nos lavemos cada día de nuestra vida. La obediencia a la palabra
¿Quieres una vida de bendición? ¿Sí o no? ¿Quieres bendición en tu vida? Yo quiero bendición en mi vida. Pero cada vez estoy entendiendo más que la bendición va ligada a la obediencia a Dios. Esto no nos gusta. A nosotros nos gusta ir por libre, montarnos nuestro chiringuito, y nuestras propias leyes y nuestras propias formas. ¿Y por qué tengo que decir? Porque tú lo dices y porque el libro este lo dice. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Yo cada vez me estoy dando cuenta más de que nuestro crecimiento espiritual y nuestra vida va, y la bendición de Dios va cada vez, de verdad, es algo que estoy viendo, va más ligada a la obediencia a Dios. Nosotros no podemos vivir como queramos, tomar las decisiones que queramos y encima pretender que Dios nos bendiga. Porque entonces no tendríamos un Dios, tendríamos una especie de mago que... No. Y por eso viene la disciplina. No nos gusta la disciplina. ¿A ti te gusta cuando te corrigen? Ay, sí, Juan, a mí me da una alegría, pues a mí no me gusta. A mí no me gusta ni mi hijita. Cuando alguien viene y me dice, mira, ¿sabes qué? Te has equivocado. Y tómatelo como quieras, pero esto es así. Y si encima... Es que encima tiene razón. Encima no veas si me duele más el tener que darle la razón que el que me haya equivocado. Sobre todo si no me cae muy bien. Es que encima le tengo que dar la razón, encima tiene más razón que ¿no? A nadie nos gusta la disciplina. A mí cuando me corrigen no me salto a alegría. ¡Ay, que bien me han corregido! No. No. Pero he entendido que la corrección es necesaria. Porque el Señor a quien ama disciplina. Y yo te lo voy a poner más sencillo. Te lo voy a poner más fácil. Tú ten un hijo y no lo corrijas nunca. Nunca. Porque lo puedes traumar. Que haga lo que le dé la gana. Cuando quiera comer que coma, cuando quiera dormir que duerma, si quiere ir al colegio que vaya, si no quiere que no vaya, si quiere lavar que se lave, si no... Que haga lo que quiera. No le pongas ni una sola norma. Tú no lo disciplines, tú no lo enseñes. Y con el paso de los años te das cuenta del monstruo que has creado. Porque vas a crear un monstruo. Porque una persona sin límites, una persona sin normas, algunos dicen que es un espíritu libre. Yo creo que es la persona más prisionera que pueda existir. Porque el concepto de libertad que nosotros tenemos no tiene nada que ver con el concepto de libertad que Dios tiene. Nosotros pensamos que como somos libres podemos hacer lo que queramos. A mí me dicen algunos jóvenes que yo tengo un espíritu libre, ¿no? Y se lo creen, qué chulo, ¿no? Que ha habido un espíritu libre. Suena bien, ¿no? Pues ese es el mayor de tus problemas. Porque tienes un espíritu libre. No tienes límites. Tú te crees que controlas todo y no controlas nada. Cuando tú te escuches decirle a alguien, cuando alguien te diga, oye Juanjo, ten cuidado con la velocidad. Yo controlo. Cuando tú te oigas decir el yo controlo, ya estás perdido. No controlas nada. Si no, analiza tu vida. Analízala. Como yo analizo la mía. Es que tú tranqui. Mira, Daniel, agradezco que te preocupes por mí, pero yo controlo. No controlas nada. Nada. Ya se te ha salido de control la historia. Así que debemos de recordar que nuestro crecimiento espiritual va de acuerdo al nivel de obediencia. Recordemos que el sacerdote tenía que purificarse para entrar en la presencia. Y sabes que, para terminar, recuerda que no fueran dadas las medidas de la fuente, porque tampoco hay límite para nuestro nivel de santidad. No podemos poner límites al nivel de santidad. La Biblia nos dice que busquemos cada día de nuestra vida parecernos más a Cristo. Cada día más. Cada día ser más como Él. Y como he dicho, esto no es fácil. A mí me cuesta. Yo lo reconozco que me cuesta. Muchas veces me cuesta dejar que Jesús forme su carácter en mi vida. Pero he aprendido que Dios, como escuchábamos el domingo, siempre cumple su propósito. Entonces tienes dos opciones. O dejas que Jesús te moldee, o dejas que coja la maza y el cincel, y entonces te va a quebrar. Tú eliges cómo Dios trabaja en tu vida. Eliges ser barro o ser piedra.
Eso lo elegimos cada uno de nosotros, pero de que Dios va a tratar, eso te lo aseguro, porque hay un propósito para ti, y Dios, a su Hijo, al que ama, disciplina. Y llegará el momento en que Dios trabajará con tu vida, porque no hay límites para la santidad de Dios. Amén. Así que tengamos esto en mente. Espero que hayamos podido aprender un poquito más sobre el atrio, sobre la entrada. Esto es solo la entrada. La semana que viene estarán hablando del lugar santo y a la otra del lugar santísimo. Ahí ya, ¿vale? Es tremendo, ¿verdad? Hablaremos del velo, de toda esta historia, de cómo el sacerdote tenía que entrar. Pero espero que hayamos podido entender un poquito más sobre lo que es el tabernáculo de Dios. Amén. Que Dios os bendiga, Ana.